Buenas tardes y bienvenidos, socios y no socios de Afinet. Hoy en esta convención contamos con la presencia de Ray, un veterano compañero de Afinet, habitual conferenciante y el responsable de las conferencias de SOFIMA. Nos va a hablar sobre el entorno de la Puerta del Sol y el correo y bueno, pues le damos la bienvenida y muchísimas gracias por atender a la llamada de esta tu sociedad. Venga, gracias. Muchas gracias a vosotros, Julián, a Finet, a la organización y a todos vosotros los asistentes. Bueno, la conferencia esta que os voy a dictar pues trata más bien del entorno de los edificios más importantes ubicados en la Puerta del Sol y mayormente muchos de ellos relacionados con el correo. Voy a tardar 45 minutos, voy a tratar de ajustarme exactamente eso. Para eso me he puesto el cronómetro. Así que vamos allá. Muy bien. Vamos a ver cómo era esto. Ahí está. Bueno, en el siglo IX, que fueron las primeras pues, construcciones que hubo en Madrid, concretamente, veis aquí, este fue el primer castillo que se construyó, árabe, claro está. Y ya en el siglo X, pues los servicios para ese castillo y la soldadesca que cubría toda la frontera que pasaba por allí, pues aumentó a todo lo que tenemos aquí como muralla árabe. Algunos trocitos se pueden contemplar todavía hoy en día en Madrid. Esto en el siglo X. Fue fundada el castillo por el emir de Córdoba, Muhammad, según un cronista árabe, y construyó todos los castillos fronterizos con los cristianos. Y este castillo, concretamente de Madrid, se construyó entre los años 873 y 886. Fue el primer emplazamiento, sin contar la prehistoria, que también hubo muchos asentamientos, digamos, un poco serio, que tuvo Madrid. Bien. ¿De qué viene Madrid? Pues Madrid viene de dos palabras árabes, o una palabra y un sufijo, que designa Maira, que designa de un canal artificial de aguas, y un sufijo que significa abundante, Mairit o Mairait, que bueno, evolucionó por varios nombres hasta llegar al actual nombre de Madrid. Decir también que la ubicación que tenía defensiva pues era perfecta, podríamos decir, porque todo del emplazamiento había tres lados que eran barrancos, podríamos decir. Por la parte de aquí abajo está el Campo del Moro y el río Manzanares. Por la parte de esta otra del sur, podríamos decir, pues es un arroyo, el arroyo de San Pedro, que configura hoy en día la calle de Segovia. Y por la parte del norte, pues venía el arroyo del Arenal, que a su paso por el castillo, pues era un auténtico barranco. Y ha dado origen a la calle del Arenal. Por lo tanto, Madrid o Mairit en este momento solo podía ser asaltada por la parte del este. Esto de aquí es el oeste más o menos y esto de aquí arriba el este. Muy bien. Vamos a avanzar un poco. Aquí, dando un salto de varios siglos, pues ya tenemos Madrid en el siglo XII. En el siglo XII, ya cristianizado, pues vemos esta parte de aquí, que era la antigua muralla árabe, la que se construyó en el siglo X, y los barrios de Madrid ya habían avanzado toda esta parte que tenemos aquí, con un arrabal musulmán donde mayormente los que allí habitaban pues eran artesanos. Había otro arrabal, extramuros, con su muralla en la parroquia San Martín. Se configuró pues, los barrios pues, por parroquias como tal, como cristiano. Las puertas vamos a hablar, pues la Puerta de la Vega, un par de ellas, como puerta importante, que era el Camino de Segovia, y en el oeste, en el este, la Puerta de Guadalajara, que era el Camino de Alcalá. Damos otro salto. Todo esto es pensando en dónde estaba la Puerta del Sol, dónde se ubica la Puerta del Sol.
Damos otro salto de Madrid y vemos aquí lo que era el Madrid que acabamos de ver del siglo XII y cómo había otro arrabal que había crecido mucho, tan grande como lo que era la anterior villa, con otra cerca también, la que configuró la muralla del arrabal o la cerca del arrabal, porque eran murallas que muy someras, ¿no? Vemos aquí también que teníamos un descampado, podríamos decir, que configuró después lo que se llamó la Plaza del Arrabal, donde se ubica hoy en día la Plaza Mayor. Las puertas, pues bueno, pues la puerta de Guadalajara, que siguió manteniéndose a la altura más o menos del mercadillo de San Miguel, junto a la Plaza Mayor actual, y otras puertas nuevas, como la Puerta de Atocha o la Puerta de Toledo, Camino de Toledo, etc. Y un poquito más justamente en el extremo se ubicaba la Puerta del Sol. Y la Puerta del Sol, según nos dice los cronistas, el cronista de la villa, Lope de Hoyos, ya existía en 1478, aunque en ese momento solo era un postigo. En 1520 se construyó un foso y un castillo defensivo y la puerta se fortificó. En 1539 se construyó una nueva puerta de cal y ladrillo con 6 almenas y en 1570 fue derribada por la piqueta para ensanchar la salida de Madrid. Eso es lo habitual en Madrid, es construir para el poco tiempo, derruir para ensanchar. Muy bien. Dando otro salto importante, nos vamos al plano de Pedro Teixeira de 1656, que se encuentra en el Museo de Historia de Madrid. Este plano pues, tendrá pues, más de 3 metros de lado aproximadamente cuadrado, y en él pues, vemos la Puerta del Sol, que se siguió ya llamando Puerta del Sol en ese momento, pero que no era más que prácticamente un cruce de caminos o de calles, como vemos un poco más ancho que lo que era la Plaza Mayor de Madrid. A ver, aquí tenemos la Iglesia del Buen Suceso. Ah, claro, yo no puedo, No, ¿verdad? no puedes. Señalar, Y es que además no se ve tampoco ahí no se ve. porque Bien. este no funciona. Bueno, la Iglesia del Buen Suceso, derruida hoy en día, que ahora veremos a dónde fue a parar esa iglesia. Aquí tenemos otro convento que había, que era Nuestra Señora de la Victoria, hoy día convertido toda esa zona en barrios y, bueno, casas normales, más una calle adicional que se abrió aquí en su momento, cuando se derribó todo esto más adelante, que hablaré de ello. Aquí tenemos el convento de San Felipe el Real, hoy día tampoco inexistente. Y aquí se ubicaría, más de un siglo después, la futura Casa de Correos. Lo que hoy donde está hoy el reloj famoso de la Puerta del Sol y la gobernación, la gobernanza de la Comunidad de Madrid. Bien, si nos fijamos en este cuadro, que es un óleo de Luis Paretti Alcácer, que está en el Museo Nacional de Cuba, vemos cómo era la Puerta del Sol en 1773 y cómo era la iglesia esa que hemos comentado del Buen Suceso. Vemos también que por la mitad de esa plaza había otro arroyo que se llamaba el Arroyo de la Zarza y que era bastante irregular. La plaza no estaba ni siquiera empedrada en esos años. La iglesia del Buen Suceso se construyó en 1483 como Hospital Real de la Corte y en 1590 también fue iglesia. El clero tuvo que meter allí las narices en aquello. Y bueno, pues esta iglesia que fue derruida con la desamortización de Mendizábal, aquí la vemos también en un grabado de 1808 anónimo. Bueno, pues fue derruida para ampliar la plaza, como digo, en 1867 y se le buscó un nuevo emplazamiento. Ese nuevo emplazamiento fue en la calle de la Princesa. Aquí esta es una postal circulada de 1946, donde se ve iglesia y hospital, las dos cosas conjuntas, que era todo ello, todo el conjunto, con un empaque, pues hombre, pues bastante interesante, bonito, ¿no? Pero en 1970 bueno, se inauguró en 1868, pero se derribó en 1976 y se construyó entre las calles Marqués de Urquijo y El Buen Suceso,
obra del arquitecto Agustín Ortiz de Villajos. Y en su lugar se construyó, si habéis ido por la calle La Princesa alguna vez, 2 torres de apartamentos de cristales enormes, que no digo que sean feos ni bonitos, pero nada que ver con la iglesia anterior que hemos estado viendo. Y una pequeña iglesia, bueno, esto es un centro comercial a la izquierda, debajo de los apartamentos, y una pequeña iglesia a la derecha, que es la iglesia del Buen Suceso actual. Nada que ver, como digo, con la anterior iglesia que, ¿verdad? Sácalo, otra más. Ahí. Nada que ver con eso. Vamos, que le da empaque a la ciudad. Bueno, volvamos al plano de Pedro de Teixeira y vemos otra vez aquí la Puerta del Sol, donde vemos el convento de Nuestra Señora de la Victoria, donde estaba ubicado enfrente de la iglesia del Buen Suceso, más o menos. A la izquierda tenemos la casa del licenciado Melchor de Molina, que era pues prácticamente un rascacielos para la época, puesto que además de la planta baja tenía otras 4 plantas y un ábside altísimo que parecía una iglesia. La travesía que vemos ahí, que parece que está en una isleta, ahí estaban todas las casas del genocidio de la ciudad, que había muchas, para soportar la soldadesca que pasaba por esas fechas en Madrid, que era mucha también. Y esa que señalamos ahí es el Palacio del Correo Mayor. El palacio en esos momentos del conde de Oñate, que fue anteriormente de los condes de Villamediana. El segundo conde de Villamediana, al no tener descendencia, porque murió, como veremos ahora, joven, pues este que era primo suyo se hizo con el Correo Mayor y bueno, en su lugar hay construido hoy una ciudad, un edificio modernista de Antonio de Palacios, muy interesante, en el número 4 de la Plaza Mayor, muy interesante, que se puede entrar de manera libre a verlo porque es un edificio de oficinas. Quizás, como se construyó en 1920, la primera edificio de oficinas que hubo en Madrid. Pues tiene un enrejado, toda la escalera, el ascensor enrejado, unas rejas, muy bonito, muy estilo modernista totalmente. Bien, y en este otro sitio que señalo estaba la Inclusa de Madrid, pero la Inclusa era un nombre común que no existía en España. ¿Por de dónde venía Inclusa? ¿De dónde venía ese nombre? Pues Inclusa venía de que un soldado de los tercios españoles en tiempos de Felipe II encontró en un pueblecito de los Países Bajos, en Enkhuizen, encontró un cuadro de la Virgen que se lo trajo y se lo entregó además al rey, a Felipe II. Y Felipe II, pues muy contento, claro, porque todas estas cosas le gustaban mucho, pero se lo entregó a las monjitas que tenían el orfanato que tenemos ahí. En ese orfanato había un torno donde la gente dejaba a los niños no queridos, a los bebés nacidos y que no quería nadie, y para tener privacidad, las señoras o chicas jóvenes que dejaban allá a los niños, pues había un torno que le daban la vuelta y no sabían que lo habían dejado, las monjitas lo recogían. Lo recogían las monjitas, en su mayoría estos niños pues morían o porque venían en condiciones precarias de salud y en condiciones precarias sanitarias, podemos decir, y malnutridos, y como así consta en los registros que hay en la iglesia de San Ginés, que iban a parar allí todas las anotaciones de todos los niños muertos que entraban ahí. Y de ese nombre viene el nombre de Inclusa, de Enkhuizen, el pueblo fue pronunciando y dijo Inclusa. Y todos en España ahora sabemos que Inclusa pues es un orfanato. Bien, volvemos al óleo este de Luis Pared de Alcázar para ver la otra iglesia, Nuestra Señora de la Victoria, de 1561, que se construyó en conmemoración de la toma de Málaga por los Reyes Católicos en 1487. Esta iglesia, por supuesto, también desaparecida. Esa es la iglesia, las 2 ábsides tan bonitas que tenía. Y nos vamos ahora al plano de Teixeira,
donde vemos el convento de San Felipe. Bien, el convento de San Felipe era el Internet, el Facebook de la época, el mentidero de la villa, el centro de información del imperio. Ahí el pueblo de Madrid se juntaba para enterarse de todas las noticias que venían de todas las partes del imperio y de España, por supuesto, por la proximidad del correo. Venían los correos, venían con historias y más los bulos, los fake news y todas las sátiras de los escritores de la época. Tengamos en cuenta que en este momento allí estábamos en pleno siglo de oro, 1656. En pleno siglo de oro estábamos en esta época. Y entonces, pues allí había pasquines que los escritores más famosos de la época, y los no tanto, pues distribuían destrozando a sus enemigos o simplemente para hacer gracia. Aquí tenemos cómo era en un grabado del siglo XVII el mentidero de la villa, como vemos el convento, el altillo del convento donde se juntaba el pueblo de Madrid a cotillear los asuntos de la villa. Y por la parte de abajo, pues igual, alrededor de lo que era la Puerta del Sol, aunque pues se juntaba la gente pues a sus maledicencias y a sus cotilleos. Bueno, decir que el convento San Felipe el Real se construyó a caballo entre los siglos XVI y XVII y fue derribado en la amortización de Mendizábal en 1838. Aquí tenemos una maqueta de ese mismo convento que se encuentra en el Museo de Historia de Madrid, donde en la parte baja había unas covachuelas que eran como tienduchas que alquilaba la iglesia y donde se vendían todo tipo de mercancías. Y por la parte, como hemos dicho, de arriba y de abajo, pues se encontraba el mentidero de la viña. Bien, un hecho que conmovió a Madrid en esa época fue la muerte del conde de Villamediana, segundo conde de Villamediana, don Juan de Tasis y Peralta, que era hijo del primero, que se llamaba Juan de Tasis. Este es un óleo de Manuel Castellano, de grandes dimensiones, también de más de 3 metros de altura y 2 y pico de ancho, que se encuentra también en este Museo de Historia de Madrid. Al que no haya ido, que vaya a verlo, porque es bastante interesante. Es propiedad del Museo del Prado, pero está en este museo desde hace muchos años, este cuadro. Bueno, pues Juan de Tasis y Peralta era un playboy de la época. Era correo mayor, por supuesto, correo mayor rico, absolutamente rico. Y bueno, pues era gallardo, gentil, generoso, muy amigo de sus amigos y sobre todo también era pues, un pendenciero, un rejoneador famoso, porque todas las corridas de la Plaza Mayor rejoneaba allí a los toros, amante de todas las mujeres que podía. Y bueno, pues una persona fuera de serie en ese sentido. También era un gran poeta donde con sus sátiras intentaba fastidiar a todos aquellos que tenían corrupciones. Hombre, estoy viendo ya, Julio, que no te había visto. Encantado. Con sus sátiras lo que hacía era destrozar a todos los corruptos de la época también. ¿Qué decía de él don Antonio Hurtado de Mendoza, que no nada tiene que ver con el conquistador? Este era un autor teatral que vendía o representaba, hacía sus representaciones en la corte. Bueno, pues no es tan conocido como los famosos de la época, Quevedo, Góngora, Lope de Vega, todos esos, ¿no? Pero hoy en día hubiera sido un gran autor también, conocido, muy conocido. Pero en esa época, pues no nos ha llegado a nosotros tanto conocimiento. ¿Y qué decía? Escribió unos versos de él, que no sé si alguno de ustedes o de vosotros lo conocéis, que decía: ya sabéis que era don Juan dado al juego y los placeres. Amábanle las mujeres, por discreto y por galán. Valiente como Roldán, más mordaz que valiente, más pulido que Medoro, y en el vestir sin segundo causaban asombro al mundo. Sus trajes bordados de oro, muy diestro en rejonear, muy amigo de reñir, muy ganoso de servir,
muy desprendido en el dar. Tal fama llegó a alcanzar en toda la corte entera que no hubo adentro ni fuera grande que le contrastara, mujer que no le adorara. Y esto, pues el cuadro lo que representa es el asesinato del conde de Villamediana cuando apenas contaba 40 años de edad. Ocurrió muy cerca de su palacio, en la calle Mayor, paseando en su calesa con un amigo, y se le acercó por la parte izquierda de su costado, se le acercó un embozado con una ballesta y le atravesó. La ballesta le entró por el lado izquierdo y le salió por aquí. Y tanto es así que se dice que dijo los autores de la época, muerto soy en ese momento. Y efectivamente le llevaron al palacio que estaba a 20 metros de su casa, a la puerta del palacio, que es la representación del cuadro, y ya en el portal ya ingresó muerto. Al fondo es interesante este cuadro porque al fondo se ven las gradas de San Felipe, el convento de San Felipe el Real y sus gradas, y todo lleno de gente que está representado ahí en el mentidero de la villa. Se ha especulado mucho de quién fue el que mató al Correo Mayor, pero pudo haber sido cualquiera, porque con sus sátiras, como digo, pues machacaba a todo el mundo que tenía visos de corrupción y por una parte. Por otra parte, había sembrado de cornudos toda la corte, porque todas las señoras estaban locas por él. Y bueno, pues hay varias anécdotas con respecto al rey. Se decía que era también amante de la reina. ¿m? Y en una ocasión se presentó a rejonear con una chaquetilla, todo lleno de reales, de la moneda de reales cosidos a la chaquetilla. Y cuando fue a saludar, pues dijo, mis amores son reales, con lo cual el rey no le debió de gustar nada eso. En otra ocasión también se dice que estaban en el balcón real, estaban los reyes y la reina dijo, eh, qué bien pica el conde. Y contestó el rey, sí, señora, pero pica muy alto. Así que su asesinato debió ser de cualquiera. Vamos a ver lo que dice unos versos atribuidos a Góngora, que algunos dicen que eran de Góngora, pero bueno, otros dicen que eran atribuidos a él. Dice que seguramente muchos de ustedes o de vosotros lo habéis oído alguna vez. Mentidero de Madrid, decidnos, ¿quién mató al conde? Ni se sabe ni se esconde, lo cual significa que no se escondía el señor porque estaba soportado por grandes figuras de la época. Sin discurso discurrir, dicen que le mató el Cid por ser el conde Lozano. Disparate chabacano. La verdad del caso ha sido que el matador fue Bellido y el impulso soberano. No decimos más. Bueno, esto ocurrió, como digo, el 21 de junio de 1622, creo. Bueno, pues el cuadro, que se encuentra también en el Museo de Historia de Madrid, como he dicho, es de grandes dimensiones y que no se lo pierdan, sí, que es muy bonito, la verdad. En este museo también hay otra joya, también que es muy interesante de ir a ver, que es la maqueta del ingeniero militar León Gil de Palacio de 1830, que se encuentra en el Museo de Historia de Madrid. Y es una maqueta de grandes dimensiones. Como podemos ver a la izquierda, hay un ujier donde puedes ver la comparación entre lo que es la maqueta, que mide, creo, más de 5,20 o 5,25 metros de largo por 3,50 de ancho, una cosa así, ¿no? Y en esta maqueta, pues vemos todo alrededor de ella una vallita, es la valla de Felipe IV, y todas y cada una de las casas, huertas, jardines que había en ese momento en Madrid están representados en la misma. Es una joya, de verdad. Además, el museo ha promovido una serie de vídeos que están en Internet que se llaman Sobrevolando el Madrid de 1830. Tecleando simplemente en el navegador Sobrevolando el Madrid de 1830 se tiene acceso a estos vídeos donde está filmado
muchas de estas calles que tienen un gran interés. Vamos a ver si podemos enganchar alguna. Aquí empieza una. Aquí desde Cibeles, como era Madrid, y por la calle de Alcalá. Toda esta maqueta está hecha, todo esto de aquí está filmado directamente de la maqueta. Conventos convertidos hoy algunos en iglesias. La Real Academia de Bellas Artes, el Ministerio de Hacienda, Casa de la Aduana. No se ve. No sé, la Puerta del Sol. No se ve. Sí, A ver si está bien. Bien, fenomenal. Vamos ¿Quieres? por la calle de Alcalá. ¿Quieres que lo repita? ¿No? No, déjalo. Vale. Vale, muy bien. A la tuya si quieres. Bueno, pues pasamos de esto. El que lo quiera ver. Ah, anda, ¿y eso por qué se ve? Está bien. Ah, sí, se está viendo ahora. Qué curioso. Una obra de arte, ¿os parece? Enganchaos a internet cuando podáis y veis, porque hay muchas calles y muchas zonas de esa maqueta que se pueden ver filmadas. Bien, pasa un poco más adelante, ya no vemos ningún vídeo más, que hay alguno más, si no, no nos da tiempo. Y sigue adelante, sigue. Y aquí nos quedamos aquí, en la Casa de Cordero. La Casa de Cordero es otro edificio emblemático que está en la Puerta del Sol. Este edificio que se construyó en 1842, sí. ¿Mm? Pues, ¿qué dice de él Mesoneros Romanos? En su manual histórico descriptivo que escribió en 1844, 2 años después, dice: la decoración de esta fachada tiene la forma de un pequeño palacio sencilla, severa, majestuosa. Es el edificio mejor construido de cuantos han hecho en Madrid de muchos años a esta parte. Y es obra del arquitecto Antonio Herrera de la Calle. Bueno, decir que en esa época, en Madrid, la gente normal, es decir, la gente de la clase baja, media alta, incluso algunos altos, iban a las fuentes a coger el agua. Solamente muy pocos palacios llegaba el agua corriente a través de vías que venían directamente, vías de agua que se llamaban, que venían directamente de la sierra, algunas y otras del río Jarama. Y esta casa ya tuvo agua corriente antes de que el canal de Isabel II estuviese en funcionamiento. Bien, aquí tenemos una fotografía del edificio actual. Bueno, hace 4 o 5 años que la hice yo mismo, esta fotografía. Ahora mismo ya no se puede circular, pero tiene pocos años la foto porque ya estaba el carril bici, como podemos ver aquí, y este es el edificio que vemos. ¿Y por qué se llama Casa del Cordero? Pues porque un señor que era en principio un arriero, que se llamaba Santiago Alonso Cordero, que aquí está inmortalizado por Antonio María Esquivel, tiene pinta de arriero, que sí. De Maragato, además era Maragato, exactamente. El cuadro está en el Museo del Romanticismo. Y este señor se dice que, además de ser rico, en su momento le tocó la lotería y Hacienda se había gastado el dinero. No tenía efectivo. Hacienda tendría mucho dinero, pero no tenía efectivo. Y se lo pagó con el solar donde se había derruido, en el que se había derruido el Real Sitio ese que hablamos, el convento de San Felipe el Real. Y bueno, y entramos aquí en la Real Casa del Correo. La Real Casa del Correo, que fue terminada de construir por Jacques Barquet, arquitecto que se trajo Carlos III, y se inauguró en 1768. En un principio no tenía ni torreta ni reloj. El edificio pues era bastante más feo, ahora está, pues, no sé, como más bonito. Y ahora lo vamos a ver aquí en la enciclopedia de Pascual Madot, que escribió en 1848 cómo era este edificio. ¿Y qué es lo que nos decía? Nos dice Pascual Madot en ese año. Nos dice del edificio: en este edificio, que es donde está la guardia principal de la plaza,
Se construyó para correos, pero ya estaba en la guardia principal de la plaza. Se encuentra en el piso bajo casi todas las dependencias de correos, la planta baja. En el principal, el Ministerio de la Gobernación del Reino, que se trasladó a este edificio de la calle Torija a mediados de octubre del 47. Y en la parte superior, en toda la planta superior, estaba el telégrafo central, construido en el presente año 1848. Voy una para atrás y vemos otra vez el edificio y vemos arriba la torreta que hay a la izquierda. Todavía, obsérvese que todavía no estaba el reloj ni la torreta del reloj, pero sí había una torreta. Pues bien, esa torreta era del telégrafo, pero era el telégrafo óptico. El telégrafo óptico que llegaba a bastantes sitios de España, alejados, no a todos, por supuesto, y duró muy pocas décadas, porque enseguida se implantó después el telégrafo por hilos. Avanzamos a la fotografía de las obras. Bueno, pues en el Museo de Historia de Madrid, que es un museo magnífico, hay docenas o cientos, no sé, de fotografías de la Puerta del Sol. Hay varias docenas. Elegí una de estas, que es de mediados del siglo XIX, donde vemos el Madrid en obras, está aproximadamente en 1860, 65, 67, por ahí, cuando con la desamortización de Mendizábal, digo, se empezaron a derruir algunas de las iglesias que tenemos aquí. Aquí tenemos la iglesia del Buen Suceso, en primer término, derruida, al fondo la casa del licenciado Melchor. Y obsérvese que en la Real Casa de Correos, la torreta que hay, que nada tiene que ver con la actual torreta, porque el reloj tuvo un problema. Se retrasaban los relojes que se instalaban en la torreta, hasta que un experto relojero residente en Londres, José Rodríguez Losada, en 1868 construye uno nuevo y se lo dona a la ciudad, que se inauguró el 19 de noviembre el reloj, y los madrileños le bautizaron como el reloj de gobernación. Aquí vemos otra fotografía de Clifford a principios del siglo XX, donde vemos que casi todo estaba tirado por tracción animal, y todas las cacas de los caballos por todas partes, debía estar guapo todo. Y haciendo un inciso sobre el reloj, ¿no? El reloj que tenemos aquí, ya estaba la torreta, como es actualmente, que le da un empaque y una elevación pues mucho más interesante al edificio. Y al fondo, en la casa del Cordero, vemos otra torreta con cables. Bueno, pues este fue el primer enclave que tuvo Telefónica de España. Si pueden verlo también, eso en Las Chicas del Cable, una serie televisiva, donde sale este edificio, o sale por lo menos, se quieren referir a él, que empezó con no más de más de 20 abonados, todos esos cables que tenemos por ahí que se distribuyen por esa zona. Bueno, tras la Guerra Civil, decir que el edificio de Correos pues fue la sede del Ministerio de la Gobernación, y en sus sótanos se instaló la terrible Dirección General de Seguridad. Hasta el 12 de marzo de 1985 se hace oficial el traspaso del edificio a la reciente Comunidad de Madrid, y después de varias reformas del edificio se utiliza como sede de la presidencia. Como vemos, todos los edificios de Correos, como veremos de ahora en adelante, fueron succionados, por decirlo de alguna manera, por las administraciones, lo fueron comiendo. Aquí vemos otra vez en la maqueta del ingeniero militar León Gil de Palacio, vemos el edificio todavía, claro, porque esto es del año 1830, todavía en la Puerta del Sol. Como vemos, todavía no se habían derruido las iglesias ni nada de eso, no tenía torreta, claro, 1830. Vemos otro edificio que había detrás. La parte... Bueno, si no llego tampoco. La parte de arriba, un edificio de forma irregular, ¿lo veis? Esa es la Real Casa de Postas. La Real Casa de Postas, que aquí la tenemos en esta fotografía,
que inicialmente solo tenía 2 plantas, y obsérvese que la entrada principal era oblicua, o en diagonal, para permitir la entrada y salida de los carruajes. Porque esta de aquí abajo es la calle del Correo. Aquí tenemos, a ver, no avanza. Aquí, bueno. Fue construido a principios del presente siglo por el arquitecto don Pedro Arnal y forma un polígono irregular teniendo en uno de los menores de sus 5 lados la portada, que da frente a la calle del Correo y consiste, etcétera, etcétera. Dentro hay un patio que también de forma irregular, que como decía, esto es un texto que nos escribía Ramón de Mesoneros Romanos en su manual descriptivo. Hay un patio irregular en el que hay departamentos para depositar carruajes. Así lo decía el nombre, depositar carruajes. Y en este edificio, ya que se inauguró más o menos hacia 1800, ya cuando lo describía Ramón de Mesoneros Romanos, además del despacho diario del Correo, estaba también ya la dirección de policía con todas sus oficinas. Ya le habían quitado parte al edificio, lo que era la administración. Aquí vemos en la fotografía de la izquierda, en primer término, lo que es la Real Casa del Correo y al fondo la Real Casa de Postas. Hoy en día, en su totalidad, es la sede de una de las consejerías de la Comunidad de Madrid. Y a la derecha vemos el patio interior tal como es hoy, con sus caballerizas, que son esos arcos que vemos, convertidas en despachos y cristaleras donde están las oficinas de esa consejería. Y el señor este un poquito gordito que hay en el centro con la camisa azul, pues es nuestro amigo Gaspar García Llorente o Martínez Llorente, ¿cómo es? Martínez Llorente. Gaspar Martínez Llorente, dando una charla de cómo era la Casa del Correo hace pocos años. No sé si es socio de Afinet que hemos hecho. No, aquí. no es socio. No, no lo es. Vale. Bien, para saber dónde estaban cada una de todas estas cosas que hemos estado comentando, pues aquí tenemos, en primer lugar, el kilómetro cero, como veis. Vaya, me he ido. Kilómetro cero. Enfrente, la Real Casa del Correo y que se desplazaron todas las operaciones de correos a la Real Casa de Postas en 1800 aproximadamente. Y de la Real Casa de Postas, ahí estuvieron hasta 1868, que se desplazó a la Real Imprenta Nacional, que es ese otro edificio que vemos abajo, que tenía varias ventajas. Una, que sus plantas, tenía más plantas y además una superficie mucho mayor que la Real Casa de Postas, y además tenía 2 entradas. Una por la calle de La Paz, a la izquierda, y otra por la calle de Carretas, a la derecha. A la izquierda tenemos una ubicación de la antigua Casa de Postas, que se dice que estaba ahí. Algunos cronistas de Madrid lo dicen, aunque no hay pruebas evidentes de ello, que estaban aproximadamente en el número 32, pero sí que debía de haber una Casa de Postas por ahí. Y arriba la ubicación del Palacio de los Condes de Oñate, que ya hemos comentado, Correos Mayores, Correo Mayor del Reino. Bueno, pues esta es la imprenta nacional en un grabado que está en la Biblioteca Nacional, cuando la dirección de las operaciones se desplazaron, como he dicho, en 1868 a esta imprenta nacional, que es un edificio de fines del siglo XVIII de los arquitectos Arnal y Turillo. Y en 1919, pues se van al nuevo Palacio de Comunicaciones. Nuevo Palacio de Comunicaciones que tampoco ha estado mucho tiempo, porque en el año 2000 aproximadamente, no he mirado la fecha realmente, el alcalde de Madrid en ese momento, Gallardón, dijo esto para mí. Y entonces Correos se fue a la carretera Vallecas-Villaverde junto al pueblo de Vallecas, en unas naves supermodernas con una tecnología en ese momento, y creo que todavía lo son, únicas en Europa, porque yo por mi trabajo he visitado algunos emplazamientos, entre ellos los de DHL y algunos, y bueno, y nada tenían que ver nuestra clasificación del correo
con otros que he visto por otros sitios de Europa. Bastante interesante. Bueno, pues estos son unos buzones que en este edificio había, concretamente, dentro del interior del edificio, que había 3, en la entrada de la calle de la Paz, que se encontraban en el Museo Postal. Ahora, como ha sido trasladado este año a Toledo, pues ya no sé si estarán o no, pero bueno, esto está sacado del Museo Postal de cuando estaba en Aravaca, que ha sido hasta hace muy poco tiempo. Y estos otros buzones estaban en la otra calle, en la entrada de la calle de Carretas. Decir también que en 1857, a ver cómo vamos de tiempo, bueno, vamos bien, de la administración principal dependían 13 estafetas: Alcalá de Henares, Aranjuez, Arganda, Buitrago, Colmenar Viejo, Chinchón, San Lorenzo, El Escorial, Getafe, Navalcarnero, El Pardo, San Martín de Valdeiglesias y Torrelaguna. De estas, a ver, también existían 60 sellos de carterías, que además de dar servicio a la población que aparecía en el sello, también daba servicio a los pueblos limítrofes hasta alcanzar los 195 municipios que tenía en ese momento la provincia de Madrid. Yo me quiero imaginar que lo difícil que sería repartir el correo a partir de 1857, que la distribución era diaria del correo en esos 195 municipios, en invierno en los pueblecitos de la Sierra de Madrid, cuando era servido por peatones, gente de los pueblos de por allí, que muchas veces pues, tenían la suerte algunos de tener una caballería, un caballo, un burro, una mula o lo que fuese para andar por allí entre la nieve. A ver. Todo lo que era el correo dentro de Madrid estaba servido por la Administración Central, hasta que en 1875 se estableció la estafeta del Este, que eran estafetas que estaban en los confines de Madrid, en los confines donde ya empezaba prácticamente los asentamientos, el campo, las casas de campo, todo eso. Bueno, pues la estafeta del Este estaba situada en la calle de Serrano número 20. Ahí ya había terminado Madrid. Se tenían que haber, por decreto de ese mismo año, del año anterior, del 74, se tenían que haber puesto en el 75 todo el resto de estafetas del resto de los extrarradios, pero no fue posible, presupuestos por el momento, pero en 1885 se pusieron las estafetas del noroeste, sur y oeste, y la del norte, que fue la última, fue en 1886, según los anuarios de correos, que eso los he revisado en el Museo Postal. Y según estos anuarios, no se encontró, esta fue la última porque no se encontraba local. Estaba situado en la calle de Trafalgar número 10, edificio que todavía existe, una casa bajita que está convertida en un restaurante. Bueno, pues decir que la calle de Trafalgar está en el barrio de Luchana y que ya también a partir de ahí era todo prácticamente campo, tanto de forma incontrolada creció Madrid. Bueno, revisando el manual histórico, topográfico y administrativo artístico, que así es el nombre que tiene este manual que hemos venido hablando en 1844 de Ramón de Mesoneros Romanos, en su apéndice, es un libraco muy gordo que dice pues todo lo que era Madrid. En el apéndice habla del correo central, de todas las entradas y salidas de este correo, de cómo se alquilaban las sillas correo, las sillas de posta y estafetas, las salidas y llegadas de las 2 empresas importantes que había en ese momento en Madrid, la de Diligencias Generales y la de Diligencias Peninsulares, de los puntos de donde salían todas esas diligencias, y además pues de otros muchos puntos pequeños, porque estas eran las grandes empresas que salían de muchas otras calles céntricas de Madrid, donde Madrid estaba convertido en ese momento en un asentadero, por decirlo de alguna manera, de galeras, carros, carretas, burros, que estaban esperando en algunos de a sus salidas, y otros que eran sin periodo fijo, que estaban allí aparcados y les llevaban todo lo que era la mercancía, entre ellos también muchísimas cartas. De ahí viene también el correo sin valija y el correo sin correos del amigo Eugenio de Quesada, que
había mucha distribución de correos a través de todos estos transportistas, llamémosles. Centenares de ellos. Aquí tenemos una fotografía de principios del siglo XX, donde vemos el inicio de la calle de Alcalá, donde vemos que el problema de aparcamiento ya era complicado en Madrid, como vemos ahí. Hombre, también hay que ver que si veis a la izquierda pone Hotel Peninsular. ¿Se ve? Sí. Hotel Peninsular, ¿verdad? Bien, a la izquierda Hotel Peninsular. Esa era la sede de la compañía de diligencias Peninsular. Entonces, pues mucho trozo de esa calle, estoy seguro que lo cubría con sus galesas que partían a muchos puntos de España. En esta época, que era todavía principios del siglo XX, ya estaba el ferrocarril funcionando y seguramente que antes de esta época todavía era mucho peor. Era mucho peor porque el ferrocarril poco a poco fue acaparando más el correo, el transporte, muchos, pero siguieron existiendo durante mucho tiempo. Por eso, las líneas férreas que parten de Madrid son 7, los ambulantes del norte, noroeste, Mediterráneo, Aragón, Extremadura, Andalucía y Tajo. El correo se empezó a organizar en mesas para cada uno de estos ambulantes, que como estoy seguro que casi todos, vosotros sabéis, se cargaban cada una en su ambulante y dentro del ambulante pues se iba organizando el correo por puntos donde tenía que descargarse para así conectar con otros puntos de España. En el centro estaba una octava mesa de trabajo, que era la estafeta de cambio, donde se clasificaba toda aquella cartería que había para extranjero, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Una singularidad que tuvo Madrid también, y ya con esto es lo último que os cuento, con lo que vamos a cumplir el tiempo previsto, era la tarifa de alcance. La tarifa de alcance se produjo porque en un momento determinado pues salía una expedición para llevar el correo a la estación del norte. En un principio, después ya hubo más, pero en un principio a la estación del norte. Entonces, una vez que había salido la expedición, ya si llegaba un particular y echaba una carta al correo, ya eso ya salía para el día siguiente. Entonces se estableció un primer alcance, donde un empleado de correo se situaba de 2 a 2:30 en la esquina, en la Puerta del Sol, en la esquina de Mayor y Arenal. La carta tenía que llevar, era solo para correo ordinario, por supuesto, no existía otro tipo de servicio. Tenía que llevar una sobretasa de 25 céntimos de real. Y a las 2:30, el empleado de correos, que yo le llamo andarín, salía corriendo a llevarlo a la estación del norte, el primer alcance. Después, entre 2:30 y 3, otro empleado de correos se situaba en la Plaza Isabel II, una sobretasa de 50 céntimos de real. Igual, a las 3, con el correo que tuviera, este señor salía corriendo a la estación del norte. Bien. ¿Estaba con el anterior? No, eran distintos, creo, según hay un decreto de correos del 14 de abril de 1869, porque esto empezó a funcionar el 15 de abril de 1869. Y el decreto decía concretamente un empleado de correo se pondrá y otro empleado de correo se pondrá. Claro, el empleado de correos salió no corriendo y luego, pero que a lo mejor era el mismo, pues, pero habla de otro. El decreto habla de otro. Ya. Al segundo lo que llevaba para Pudiera ser, pero no lo sé. No lo sé eso. El decreto habla de dos empleados, uno y otro, es lo que habla. Bueno, el hecho es que en 1873 el andarín, por decirlo de alguna manera, se acabó. Se acabó y ya no existía un segundo alcance. Solo hubo una única tarifa de alcance de 5 céntimos de peseta, que ya estaba vigente la peseta, aunque la peseta empezó
en 1869, pero no fue efectiva realmente los sellos ni nada de esto hasta unos años, un par de años después. Bien, ¿y por qué era esto? Pues porque ya no solamente se llevaba a la línea del norte, sino que ya había, como diré por aquí, supongo, muchas más líneas ferroviarias a distintas horas donde había que llevar el correo. Y el correo salía desde el correo central porque las cartas de alcance se depositaban con una sobretasa de 5 céntimos de pesetas en un buzón o en unos buzones habilitados en la calle de Carretas, en lo que era hoy, en esos años, la Real Casa de la Imprenta, que era donde estaban las operaciones de correos en ese momento. Entonces salían pues para distintos caminos, pues iban a la estación del mediodía y a la estación del norte, y a distintas horas, sobre todo para los distintos ambulantes y a las distintas líneas ferroviarias que salían a todos los puntos de España. Y esta tarifa existió hasta octubre de 1902, porque a partir de esta fecha, ya en las estaciones, el que quería alcance tenía que llevarlo al buzón de alcance en las estaciones, en el buzón de la estación, donde ya no había tarifa y cada usuario depositaba el correo en la estación de alcance. Y allí se matasellaban en la estación, en la estafeta de la estación, como alcance mediodía, alcance norte, alcance no sé qué, y había incluso certificados porque lo podías hacer en la propia estafeta, que entonces, hasta entonces no había certificados. Bueno, aquí tenemos un par de ejemplos que son una carta que va a Londres con la tarifa, como vemos ahí en el sello de la derecha, de 200 milésimos, tarifa en esa época de 1869, tarifa a Londres, a Inglaterra, y el sello de 25 milésimas de escudo, que eran 25 céntimos de real. Correspondía a eso, que era de lo que hablaba el decreto. Y esta carta se depositó en Andarín, en el señor este, antes de las 2:30 de la tarde, en la Puerta del Sol, y este señor salió corriendo para llevarla a la estación del norte. Primer alcance. Aquí tenemos un segundo alcance en una carta que va dirigida a Lyon, con su tarifa de 12 cuartos y con 50 milésimas de escudo, 50 milésimas de escudo, que son 50 céntimos de real, y tarifa de la época. Entonces, segundo alcance que se depositó en la plaza de Isabel II, y el Andarín salió corriendo a las 3 de la tarde para llevarlo también a la estación del norte. Y bueno, y tengo muchas cartas de alcance, pero ya hoy vamos a empezar a poner aquí, he puesto una, la primera no era mía, era de José Manuel Rodríguez, que es una carta muy interesante, y esta segunda y esta última carta, pues es una de las últimas en que se echó en el buzón de alcance de la calle de Carretas, con su tarifa, que era entonces en ese momento de 15 céntimos y 5 céntimos de alcance, que iba dirigido a Barcelona. Y bueno, pues este es el Museo de Historia de Madrid, que está situado en la calle Fuencarral hacia el número 72, creo que es, y que ahí podréis ver el que, cuando vayáis a Madrid, si os apetece, esas maravillas, esas joyas que hemos visto, sobre todo esas maquetas tan bonitas del ingeniero León Gil de Palacios y otras muchas fotografías de Madrid, no solamente del tema postal o de la Puerta del Sol, sino de muchas otras cosas. Pues muchas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queráis hacer.